Y dice la palabra del Señor, Jesús hablando, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Ahí vamos a dejar la lectura. Tenga la bondad de sentarse y dispongamos nuestros corazones, amados amigos, hermanos, para recibir la palabra de este día. Bueno, el tema que como he titulado este día el sermón es una perspectiva bíblica de las pruebas, una perspectiva bíblica de la crisis, de las pruebas. Y quise tomar esta porción de Juan porque es una de las porciones que mejor explica la finalidad que Dios busca cuando tenemos que enfrentar alguna dificultad. El Señor aquí está hablándole a sus discípulos y les dice que hay que permanecer en el Señor, que hay que permanecer en Él para poder dar buenos frutos y para llevar mucho fruto. Pero aquí hace una referencia a algo que el Señor ha tomado desde el capítulo número 14, tal vez, bueno, y el 17, el 17, 16, 17, todo es desde el capítulo 14. Él viene hablando de que en el mundo se tendrán aflicciones. Viene hablando que se vivirán crisis, pero no tengan temor, ya he vencido al mundo. Él viene hablando de eso. Y en esa misma línea llega este capítulo número 15. Y en este capítulo número 15 comienza diciendo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice que el Padre lo quitará. Todo pámpano que no lleva fruto, que está unido pero que no lleva fruto, lo quitará. Pero luego procede y dice: y todo aquel que lleva fruto. Y allí viene la parte interesante desde donde tomamos la predicación de este día. Porque el Señor, al que lleva fruto, al bueno, al pámpano que lleva fruto, dice que hace algo que no es de repente muy halagador, algo que, si usted lo ve desde lo natural, lo que el Señor está diciendo, que el buen árbol, el árbol que da fruto, es aquel que es podado. Podar un árbol, o como le llaman aquí ya ustedes los americanos, le llaman trimming. Cuando usted le hace trimming a un árbol, es precisamente para que sea más robusto, para mantenerlo saludable. Pero no crea, yo no me imagino que es una cosa sencilla o que no sea doloroso si lo pusiéramos en términos espirituales. Ese fenómeno, esa parte de la vida espiritual de aquellos que son fieles al Señor, de aquellas personas que han sido y han dado todo por el todo, y de repente se encuentran en momentos bastante difíciles. Y entonces la pregunta común y también la pregunta lógica tiene que ser, sin duda alguna: ¿cómo es posible que yo hoy, que más me entrego y que más frutos estoy dando, cómo es posible que estoy pasando estas grandes dificultades? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta. Yo me la hice, más de alguna vez me la he hecho, y es una pregunta muy válida. ¿Cómo es posible que hoy, que honro al Señor, paso grandes dificultades? El detalle es, y no el detalle sino la respuesta, la encontramos precisamente en esta enseñanza que tenemos. Una enseñanza que nos dice que a causa de ser buenos pámpanos, todos vamos a necesitar que se nos limpie. Todo aquel que lleva fruto, el Padre dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo que Dios espera es que nosotros seamos librados de todas aquellas cosas que no nos permiten cumplir todo el propósito de Dios. Entonces, de ahí podemos inferir que la perspectiva bíblica de las pruebas tiene, de las dificultades,
hasta la depresión, me voy a atrever a decir, hasta la depresión tiene propósitos en Dios. La crisis, la dificultad, la prueba tiene propósitos bíblicos que si no los tomamos en cuenta pudiéramos desanimarnos. Entonces, todo lo que lleva el trimming, todo lo que lleva esa poda, el podar un árbol, la depresión, la crisis, la dificultad, realmente no siempre tienen que ser cosas malas. No siempre debe de tener una connotación mala para el creyente. El creyente debe de entender el propósito que Dios busca en toda circunstancia. Y cuando yo digo que la crisis, la depresión y todas estas cosas que nos rodean en nuestra humanidad, no estoy diciendo que nosotros seamos estoicos o algo por el estilo. El estoicismo, bueno, en la actualidad, cuando usted oye que alguien es estoico, realmente se refiere a una persona capaz de soportar el dolor físico o mental de una forma serena, sin perturbarse. Bueno, y hay algunos que hasta se provocan dolor a sí mismos para fortalecer, dicen ellos, su carácter. Yo no estoy hablando de esas enseñanzas, ¿qué le puedo decir? Helenistas, porque fueron los griegos los que interpretaron de esa manera el propósito del dolor. Pero yo no estoy hablando de estoicismo aquí. Estoy hablando de que aún del dolor, de las cosas que nosotros pudiéramos sentir sumamente dañinas y malas, realmente hay un propósito, y hay que ver esta perspectiva bíblica en cuanto a los problemas, en cuanto a las crisis, a las dificultades. ¿Cuál es la perspectiva bíblica? Realmente lo que hemos entendido, los que somos creyentes, hemos entendido que todo obra para bien a los que aman al Señor. No sé si usted sabía eso, pero todo obra para bien. Todo lleva. Mire cómo es esto. Aquel que teme a Dios y ama a Dios, las pruebas, las dificultades, la depresión, las crisis, terminan acercándolo al propósito de Dios. Terminan, usted lo puede ver en la Biblia. No voy a hacer el recuento, pero usted puede pensar en José, puede pensar en Jonás, puede pensar en todos los que usted quiera en la Biblia que enfrentaron, que tuvieron que lidiar con dificultades muy serias. Todos ellos terminaron acercándose al propósito de Dios. Y es que así es lo que la Biblia describe cuando un hijo de Dios enfrenta una dificultad. Por eso es que dice el capítulo 15 de Juan, el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado. Ahora, el buen pámpano, el que lleva fruto, ese, lo que va a pasar es que le van a cortar muchas veces y le va a doler, lo van a podar. Y la idea que el Señor da en este capítulo es que en eso es glorificado mi Padre, dice, en que ustedes terminen llevando mucho fruto. Curiosamente, todo el que sabe de jardinería sabe de que aquellas plantas que son podadas periódicamente, es decir, me imagino que cada año tienen que limpiarlas, tienen que quitarles todas las ramas que se les pudieran estar secando, las hojas. Si se le hace el mantenimiento, se vuelven mucho más fructíferas, mucho mejor el fruto. Y es por eso que el Señor toma este ejemplo. Ahora vamos a ver desde la perspectiva bíblica, porque así es el tema. La perspectiva bíblica, una perspectiva bíblica, porque pueden haber varios enfoques, pero yo quiero darle este. Y es que la prueba, la depresión, etcétera, etcétera, fue diseñada por Dios. En primer lugar, los que toman nota, fue diseñada por Dios para avisarle al creyente que algo anda mal. Eso es lo primero, que la prueba fue diseñada por Dios para avisarle a usted de que algo anda mal. Eso dice Salmo 119, verso 67.
El Salmo 119 verso 67 dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Pero vea lo que dice: antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Es decir, que cuando la prueba llegó, el creyente aquí involucrado en este trato con Dios posiblemente había descuidado áreas de su vida, pero que la angustia lo hizo volver al camino. Y dice que antes que fuera humillado, andaba descarriado, pero después de haber sido humillado, ahora guardo tu palabra, ahora valoro tu verdad. Entonces la prueba fue diseñada por Dios. Esta es la perspectiva bíblica, eso lo haya usted en su Biblia. ¿Y por qué es que estoy hablando de esto? Es que mire, hermano, muchas personas no logran, siendo creyentes, tienen este gran debate, y lo tenemos todos, lo hemos enfrentado, porque somos muy inmediatistas y estamos hundidos en el momento triste y pensamos que allí se acabó todo. Déjeme decirle que no se ha acabado todo. El Señor todavía tiene mucho más que mostrarnos, el Señor tiene mucho más que enseñarnos, pero no nos puede dar todo lo que Él quiere, porque necesita limpiarnos para que llevemos más frutos. Dele gloria al Señor. Entonces la prueba bíblicamente fue diseñada para avisarnos que hay algo. La crisis muchas veces fue diseñada para decirnos que algo andaba mal. No sé si usted en esta pandemia valoró mejor lo que usted tiene. Fíjese que yo, hablando con un hermano, él me testificaba algo. Él es el único que trabaja, la esposa no puede trabajar, tuvo un accidente y entonces ella está deshabilitada. Y entonces él me contó de que tenían dificultades financieras, y en la pandemia a él le bajaron el sueldo por unos meses el 25%. Fue un golpe a su economía, pero tremendo. Entonces él hizo números, empezó a hacer todo lo que podía, pero para sorpresa de él, después que se le descontó eso en su sueldo semanal, él logró salir con todos sus gastos. Se dio cuenta que estaban malgastando hasta la comida, que habían malgastado tanto. Es más, no solamente salieron adelante, sino que pagaron unas deudas que no habían podido pagar cuando no había pandemia. Antes de haber sido humillado, dice el Salmo, yo estaba descarriado, mas ahora guardo tu palabra. En segundo lugar, la prueba fue diseñada por Dios para hacer que usted se detenga y reflexione en su interior. Andamos tan rápido, vivimos una vida tan en el fast lane, vamos en la línea rápida, que no nos queda tiempo de pensar prácticamente en nada. Según de Corintios capítulo 4 verso 16 dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿Cómo es que Pablo llega a esta conclusión? Esas conclusiones, mis amados hermanos, se logran después de haber meditado realmente, de haberse detenido. Porque el apóstol tiene que detenerse y darse cuenta que su cuerpo, ya él es un viejo, él ya no logra hacer muchas cosas que antes podía, pero él llega en su razonamiento, llega y dice: bueno, si bien es cierto, nuestro cuerpo se va desgastando, y es cierto, el hombre exterior se va desgastando, pero él también había descubierto que el interior, en su intelecto, en su comunión con Dios, en sus experiencias y en todo lo que él tenía en su interior, no obstante, se renueva día con día. No es que solamente los viejos reflexionan más que los jóvenes, pero muchas veces las enfermedades y las dificultades van permitiendo que reflexionemos en cosas que antes no reflexionábamos. Hace unos años visité a un hermano que
había estado enfrentó el cáncer, le pusieron su quimioterapia, tuvo una crisis muy, muy difícil. Y yo recuerdo que cuando lo fui a ver, a él ya se le había caído el pelo, había perdido peso, ya estaba prácticamente en las últimas sesiones de quimioterapia. Y entonces él, mirándome a los ojos, me dijo: realmente no somos nada, somos tan frágiles. El aliento, me dijo, lo tenemos prestado. O sea, para mí las palabras de este hermano representaban una sabiduría que él había adquirido en medio del dolor. Entonces la prueba fue diseñada por Dios precisamente para detenernos y pensar cómo vamos llevando nuestra vida. Número 3, la prueba fue diseñada por Dios para revelarnos nuestras debilidades. En primer lugar, las pruebas nos enseñan que algo anda mal. En segundo lugar, las pruebas nos enseñan, fue diseñado por Dios para que nos detengamos y pensemos. Y en tercer lugar, las diseñó Dios. Este es el enfoque bíblico para mostrarnos nuestras debilidades. Por eso es que le ponía también el ejemplo de este hermano, que cuando él no había experimentado ninguna enfermedad, quizás yo no puedo juzgarlo, pero quizás él era un poco arrogante. Quizás él pensaba que las tenía todas y que todo en su vida era un éxito rotundo y que tenía el mundo en sus manos. No sé si eso es lo que significaban aquellas palabras, pero por sus palabras yo llego a entender que comenzó a darse cuenta de cuán débil es el ser humano. Por eso dice en 2 Corintios, Pablo también hablando, capítulo 12, verso 9, cuando recuerde que Pablo, él está hablando de su experiencia de haber ido en cuerpo, no sé, dijo, en espíritu, no sé, pero he sido tomado y he visitado el cielo, y estuve en el tercer cielo, donde oí palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Pero fíjense que el mismo Pablo, cuando habla de esas revelaciones tan extraordinarias, él llega a una conclusión. Pero para que yo no me pusiera muy soberbio a causa de las revelaciones, me fue dado un mensajero de Satanás, para que venga y me abofetee, para que no me gloríe demasiado. Y ya le he pedido al Señor, dice Pablo, le he pedido que lo quite de mí, le he pedido 3 veces, le he pedido desesperadamente. Y entonces la Biblia nos alumbra el propósito de la prueba, de la desesperación, de la angustia, de la pandemia, de lo que usted quiera, como le quiera llamar. La prueba fue diseñada por Dios para revelarnos nuestras debilidades. 2 Corintios 12:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, en la prueba fue que aquel hombre llegó a la conclusión que más vale sentirse débil y decir: no soy tan inteligente, no soy tan campeón, necesito todos los días doblegarme y pedir que la gracia de Dios me sostenga. Fue en la prueba que él llega a esas conclusiones. Dele gloria al Señor. Esta es la perspectiva bíblica de las pruebas. Esta es la perspectiva bíblica. Fue diseñada para revelar nuestras debilidades. La prueba, mis amados hermanos, este trimming, esta poda, esto que el Padre hace con los buenos pámpanos, cuando los pámpanos dan mucho fruto,
el padre viene. Ay, qué bien te estás portando, mi amado hijo. Es tiempo de causarle un dolor para que dé más fruto, para que usted rectifique aquella cosa que yo quiero que usted dé más fruto. Entonces viene el Señor, viene el Padre, que es el labrador. O sea, el Señor, Cristo es la vid. Allí estamos pegados nosotros, somos pámpanos. El Padre ve que nos hemos pegado y estamos bien pegados al Señor. Estamos pero afianzados. Y el Señor, y el Padre dice: wow, qué bonito que se ha afianzado fulana o fulano de la vid verdadera, y está dando frutos. Entonces cualquiera puede decir: lo va a mimar más. No, el Señor viene y dice: yo lo que quiero es que dé más frutos. Entonces se vienen todas las dificultades al mismo tiempo. No sé si ya lo notó usted, que las dificultades no vienen solas. Nunca vienen solas. Cuando viene una cosa, el día que se daña el auto, también pasa que se enfermó alguien en la familia. El mismo día comienzan esto. Yo no sé cómo. Es como que si Dios está jugando al tiro al blanco y ese día te escogió a ti, y solo a ti. Entonces yo puedo concluir entonces que estoy dando buenos frutos y que hay un trato de Dios. Y por favor, nunca saques de la ecuación, en medio de tu dolor, en medio de tu angustia, nunca saques de la ecuación al Señor, porque el Señor está allá atrás donde tú no te imaginas, buscando frutos maravillosos. Porque cuando salgas de tu tormento, y cuando salgas de tu depresión, y cuando salgas de tu angustia, entonces serás un verdadero hijo y darás fruto en abundancia, y será de bendición para muchos, dice el Señor. Escuche esta palabra, porque es la finalidad. Esta es una perspectiva bíblica de las pruebas. ¿Para qué es que el Señor las permite? Yo voy a finalizar con lo siguiente. En cuarto lugar, la prueba, la depresión, cualquier lucha que usted esté enfrentando, fue diseñada por Dios muchas veces para atraernos hacia Él mismo, para atraernos. La Biblia dice en Hebreos 10:22: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Usted no me va a dejar mentir, pero el verdadero creyente, las luchas que lo hacen doblegar las rodillas, lo acercan más a Dios. Es ahí donde las mejores experiencias se llegan a tener. Es ahí donde la mejor revelación de la palabra llega al corazón del creyente. Mis amados, realmente cuando yo pienso en esto, debo de pensar que tanto la iglesia del Señor como los individuos que la conformamos somos pasados por diversas pruebas. Somos llevados por diversas situaciones y circunstancias que a veces no queremos enfrentar. Pero el buen pastor de nuestras almas, a quien nosotros hemos aceptado como Señor, Él es dueño de nuestra vida. Y el labrador, que es el Padre, Él está siempre pronto, está dispuesto para quitar todo lo que no nos permite llegar a nuestro propósito, a nuestro destino. Quizás hoy algunos de ustedes están siendo podados por el Padre, y ustedes piensan que es el diablo el que los trae asustados. No, a veces es el Padre. Al buen creyente es el Padre que lo está podando. ¿Para qué? Para que lleve más frutos. La Biblia dice que con la consolación que nosotros hemos recibido, con esa misma consolación consolamos a los demás. Es decir, que necesitamos muchas veces también ser auxiliados por el Espíritu Santo en nuestras angustias, para también nosotros saber cómo auxiliar a aquellos que sufren. Bendito el nombre del Señor para siempre. La iglesia del Señor, como el cuerpo de Cristo, está pasando por un tiempo, y estamos pasando por un momento histórico, porque por lo menos en mis pocos años de vida
nunca había visto tal cosa, que la iglesia estuviera sin reunirse. Bueno, le cuento, este día estamos cumpliendo exactamente 6 meses. Bueno, la otra semana, durante la semana, en 2 días más estaremos cumpliendo 6 meses de no reunirnos en un solo lugar a adorar al Señor. Podemos utilizar el estacionamiento, pero luego ¿dónde nos estacionamos para poder venir? Pudiéramos hacer muchas cosas, algunas hasta legales, y entrar quizás en pleito con el Estado. Pudiéramos hacer tantas cosas, pero yo le quiero decir algo: no saquemos de la ecuación el trato de Dios con su iglesia. No saquemos de la ecuación el trato de Dios con su pueblo. Ojalá que este tiempo nos ayude a enmendar concepciones que habíamos tenido. Quizás los que se han descarriado en este tiempo nunca fueron creyentes, pero la iglesia está pasando, y todos nosotros como creyentes estamos pasando diversas pruebas. Y sabemos que ya vamos a salir de la pandemia, y yo estoy seguro que el Señor nos va a sacar adelante. Pero tú que estás en medio de la depresión, tú que estás en medio del duelo, tú que estás enfrentando la dificultad y no ves la luz al final del túnel, ya viene tu luz, ya viene tu restauración, ya viene el momento de tu alegría, ya viene. Pero después de la prueba darás mucho más fruto. Después de la prueba, mire que los ministerios más grandes son aquellos que fueron más abrumados al principio cuando iniciaron de su carrera. Los ministerios más fructíferos son aquellos que nacen de la angustia y de la miseria. Son ellos los que, porque tal vez un alcohólico atropelló a un familiar, y entonces se levanta alguien y empieza con un ministerio para sacar del alcoholismo a las personas, para crear conciencia en la ciudad de no conducir bajo la influencia del alcohol o de cualquier sustancia. Son personas apasionadas que del dolor se levantan, que de la prueba dan frutos. Ya viene tu luz. Yo sospecho que aquellos que hemos aceptado lo que Dios nos ha permitido y hemos enfrentado las dificultades y hemos enfrentado las pruebas, también llevaremos mucho fruto para la gloria del Señor. Para muchos la poda ya pasó, ya el Señor le arrancó las ramas que estaban mal, y ya el Señor hizo lo que tenía que hacer, ya la poda ya pasó. Ahora viene el gozo, ahora viene el tiempo de mucho fruto. Pero quiero decirle algo antes de terminar: todo es cíclico. Recuerde que todo es cíclico. Hay invierno, hay otoño, hay invierno, hay primavera, hay verano. Y a nosotros nos gusta la primavera, el verano, el otoño ya un poquito no nos va gustando, aunque es precioso, pero los árboles quedan totalmente sin hojas. Y luego viene el invierno, muy frío, donde no se puede salir mucho porque está demasiado frío. Los parques están vacíos. Todo es cíclico. Y Dios en la vida del creyente también lo hizo cíclico. Hay tiempos donde damos muchos frutos, y hay tiempos donde el Señor a su iglesia entera tiene que cortar todo lo que está podridito, que con el tiempo las ramitas a veces en el cuerpo de Cristo se van pudriendo. Entonces el Señor viene y hace su buena reparación, su trimming. Todas las hojitas que medio podridas, todas echaditas a perder, las corta. Y ya queda otra vez la iglesia. Yo no sé si ha visto, pero cada año yo mando podar unos árboles y quedan, pero se ven feos porque las puras ramas sin hojas, pero pronto se ponen robustos otra vez. Y quizás hoy está robusto, entonces hoy ya tienes la perspectiva
bíblica de tu poda, del momento donde el Padre te toma, y es por amor que lo hace, porque de acuerdo a lo que leímos, dice Juan, a los que no dan fruto los arranca, los quita. A los que dan fruto bueno los poda. Así que la poda para algunos ya pasó. Viene la primavera, viene el gozo, viene la victoria, viene todo lo que Dios soñó para ti. Pero luego, cuando ya hayas cumplido aquello, otra vez vendrá el tiempo de la poda, para que lleves mucho más fruto. El creyente que entiende eso es un creyente sabio. Y viene el Señor otra vez y te hace florecer, y te bendice y te prospera, y de repente ya te relajaste mucho con toda tu vida, y ya te relajaste mucho porque ya tienes privilegio, y ya te relajaste mucho porque ya tu economía está bien, y empiezas a ser un poco descuidado y a gastar en lo que no debes de gastar, y empiezas a descuidar tu vida espiritual porque ya te dijeron que eres apóstol, y entonces viene la poda. Este se me está echando a perder. Y entonces viene el Señor con su podadora, te poda muy bien, y pasas una temporada de dolor y esto y lo otro, y empezaste a ajustar tu vida, y después de eso viene un momento de florecimiento otra vez, y qué precioso. Pero esto, mis amados hermanos, es la perspectiva de las pruebas en la vida del creyente.